Somos TN Colombia. TN Colombia es una compañía colombiana con más de 10 años de experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas que revisten alta complejidad y requieren un conocimiento certificado. Somos proveedores tecnológicos de facturación electrónica autorizados por la DIAN. Adicionalmente, nosotros tenemos algunas líneas de negocio que quiero que las conozcan. Entre ellas tenemos el Contact Center, soluciones tecnológicas COVID-19, GPS, Voz IP, cableado estructurado y facturación electrónica. En nuestra plataforma tecnológica del Contact Center tenemos todos nuestros servicios de Outbound, Inbound, IVR. También tenemos la opción para email, grabaciones, reportes y algunos otros. Dentro del Contact Center tenemos también un servicio de agendamiento que nos permite tener toda la asesoría y el acompañamiento para el desarrollo de modelos eficientes de atención y servicio al relacionamiento exitoso con los usuarios finales. Los invitamos también a que conozcan nuestras soluciones tecnológicas COVID-19, ya que nuestro estilo de vida y nuestra forma de trabajo nos han cambiado pues algunos aspectos. Entre ellos nosotros tenemos medidas de prevención que nos pueden ayudar a las empresas a enfrentar esta situación. TN Colombia ofrece variedad de soluciones tecnológicas. Entre ellas tenemos soluciones de monitoreo de proximidad y distancia social, tenemos también la solución de medición de temperatura corporal, terminal de reconocimiento facial de temperatura, cámara termográfica portátil y la puerta de medición de temperatura del cuerpo humano. Todas ellas nos presentan la opción de guardar la data de todos los clientes que pasen por allí o pues todos los usuarios y nos va a permitir tener en cuenta cuál es la temperatura de estas personas y también poderla manejar con la parte de salud. Algunos productos que tenemos para que se acerquen a nuestro stand y podamos resolver todas sus inquietudes con relación a estas soluciones. Tenemos disponibilidad inmediata y garantía también de nuestros equipos. Adicionalmente tenemos y disponemos de un servicio de GPS. Es una gama de producto orientado hacia el mejoramiento tecnológico y desarrollamos toda la parte de control y monitoreo en posicionamiento de las personas y vehículos en su compañía. Algunas de las características del servicio son el reporte de horas trabajadas, control de mantenimiento, gestión documental, reporte de alarma, reporte histórico, control de rutas y control de geozonas. También contamos con Voz IP telefonía, que nos permite podernos comunicar por medio de la red desde cualquier lugar del parte del mundo mediante Voz IP desde su notebook, iPad o smartphone e incluso desde cualquier lugar físico como pueden ser otras sucursales o trabajo en casa, que pues en este momento lo estamos viendo que es muy necesario para podernos conectar fácilmente a través de una interfaz. Por último, tenemos cableado estructurado, que brindamos el mejor servicio en diseño, suministro, instalación y gestión de proyectos para optimizar todas las operaciones de la empresa. Manejamos todo lo que es fibra óptica, monomodo, multimodo, soluciones POE, soluciones horizontales y verticales. También tenemos toda la parte de acometidas y redes internas. Tenemos la parte de diseño, instalación y de sistemas de iluminación. Para todos aquellos que estén dentro de la feria, los invitamos a participar, no tendría ningún costo ir hasta su empresa y conocer cuál es el proyecto que más requieren, no tendría ningún costo por ser parte de la feria. Mis datos son Carolina Castro, consultora corporativa para TN Colombia.
Igual en el chat vamos a dejar todos los datos de nuestra compañía para que nos visiten. En este momento invitamos al doctor Gustavo Adolfo Gil Henao, quien es consultor tributario, docente universitario, conferencista nacional, miembro del Instituto Colombiano de Decreto Tributario, quien nos va a compartir las razones por las cuales hay que facturar electrónicamente. Damos la bienvenida a nuestro invitado, doctor Gustavo Adolfo Gil. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carolina, y muy buenos días para todos. Agradecerle a TNT Colombia que haya tenido la deferencia de permitirme compartir con ustedes unos temas que normalmente en este tipo de eventos y foros no se tocan. Ya en el día de inauguración, la doctora María Fernanda Quiñones y el doctor Mario Márquez nos contaron las bondades, los beneficios que tenemos de todo este proceso de implementación de factura electrónica y cómo, se ha venido evolucionando y la importancia que ha tenido esto para los empresarios. Por otra parte, Luis Fernando Valero y Jairo Arturo Heredia de la DIAN nos explicaron también, el proceso técnico de convertirse, o más bien todos los pasos a seguir para ser un facturador electrónico. Y Jairo Arturo nos explicó muy bien el tema, técnico desde el punto de vista de la parte de sistemas. Yo me voy a centrar a explicar unos aspectos relevantes que trae la resolución 42, que es la que, reglamenta todo el sistema de facturación, y voy a hacer mucho énfasis en el tema sancionatorio. Por favor, Carolina, la siguiente. Con gusto. Bien, como muchos de ustedes sabrán seguramente, para efectos de expedir una factura, hay unos requisitos que se deben de cumplir. Entre los requisitos que se deben de cumplir está el tema de identificar al adquiriente con su número de NIT o cédula y su dirección. El problema que tenemos actualmente, y es un problema que viven, los comerciantes, es que muchas personas, cuando van a adquirir un bien o un servicio, no les interesa compartir su identificación. Esto conlleva a que normalmente, o en muchos casos, se dan los datos errados del nombre, la dirección errada, la identificación errada, y cuando el comerciante o el empresario, que anualmente le toca enviar una información a la DIAN anual sobre las operaciones que tuvo de venta cuando exceden más de 500,000 pesos en el año una operación, se va a encontrar que le va a devolver la administración tributaria la información diciendo, mire, todos estos registros tienen un error porque no podemos identificar la persona. Entonces, allí tenemos ya un problema para el empresario, para el comerciante, porque se ve abocado a tener que mandar una información, como no es, justamente tendrá la explicación de que las personas no me dieron, la información, y lo que vemos ahora en la resolución es que justamente están permitiendo, que me parece un avance importante para efecto de la economía y de los empresarios y de los comerciantes, que cuando vamos a hacer la factura electrónica o la factura de papel, si el adquiriente no nos comparte su nombre, no nos comparte su identificación, vamos a poderlo identificar como consumidor final, su nombre sería consumidor final, y su identificación iría con 14 números que son todos del número 2. Esto, pues, insisto, es algo muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa con la dirección? Entonces, aquí viene el tema de la parametrización que tenemos que hacer los facturadores electrónicos. Como yo debo de generar mi factura electrónica y estoy haciendo una factura electrónica con unos parámetros que no son los normales, pues deberé colocar entonces nombre consumidor final, número de NIP, los dos que tenemos allí, y la dirección del que está vendiendo o prestando el servicio, en este caso, el facturador electrónico. Eso es lo que tengo que parametrizar en este tipo de factura. Ahora bien, lo que señala la norma es que si yo voy a entregar el bien o a prestar el servicio fuera de la sede,
donde yo estoy ubicado, allá sí me toca identificar la dirección del adquiriente porque le estoy entregando el bien o el servicio fuera de la sede. Esto, entonces, implica de que no hay que confundir. El hecho de que la norma me está permitiendo no identificar al adquiriente no es para interpretarse que yo al final del día debería de coger todas las ventas que hice de este tipo y hacerlas en una sola factura. No. Sigamos a la siguiente, Carolina. Con gusto. Entonces, ¿y por qué no? Porque resulta que tenemos una obligación de expedir la factura por cada operación. Entonces, es importante advertir, me están facilitando no identificar al adquiriente, pero yo debo hacer mi factura por cada operación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que si yo, como adquiriente, no quiero compartir mi nombre, no quiero compartir mi número de identificación, pues seguramente no voy a querer compartir mi correo electrónico. Porque recuerden ustedes que el facturador electrónico tiene unas formas de compartir, de expedir, de entregar la factura electrónica. Y entre esas opciones que da la norma, le permite hacer la impresión gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estemos frente a este tipo de transacciones, donde una persona no se nos identifica, pues yo debo entregarle copia física, gráfica, ese PDF que me genera el software o la aplicación, yo debería de entregarle inmediatamente a él esa copia para no incurrir, perdón, en este tipo de omisión que, como vamos a ver, tiene una sanción. Siguiente, Carolina. Ok, una vez hecha esta introducción, entonces vamos a explicar las sanciones que tiene incorporada la norma tributaria cuando tenemos una omisión en alguno de los conceptos que tenemos que facturar o no expedimos la factura, como era lo que estaba diciendo. Y aquí yo quiero hacer una introducción. Nosotros tenemos por mandato legal, por mandato constitucional, una reserva de ley. Reserva de ley quiere decir que hay que respetar la ley y las sanciones que le aplican, en este caso, a los contribuyentes, deben estar plasmadas, escritas en una ley. ¿Y por qué hago esta observación? Cuando uno mira la norma tributaria, que es el artículo 617 del estatuto, que nos define cuáles son los conceptos que deben estar incluidos en una factura, ahí encontramos 9 conceptos. O sea, la ley dice, una factura debe tener esto, y son 9. Cuando miro la resolución de facturación, la resolución incorporó para la factura electrónica 14 requisitos que debe tener la factura. Y en la factura de papel, en la factura electrónica incorporó 18, me disculpan, incorporó 18 requisitos. Y en la factura de papel incorporó 14. Observen ustedes que estoy diciendo que la ley incorpora apenas 9 requisitos. Ya vamos a ver hacia dónde quiero llegar con esto para advertir que es una recomendación para que, como una iniciativa del gobierno, en este caso, incluyan en una próxima reforma tributaria y modifiquen las normas del estatuto frente a los requisitos para que queden incorporados en una ley las normas que se requieren tener en una factura y no se permita esta omisión a generar un conflicto, una inseguridad jurídica, un
una controversia que se puede generar cuando estemos frente a una revisión por parte de la Administración Tributaria. Y vamos a explicar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que obviamente, cuando yo no expido la factura, yo puedo ser objeto de que me cierren el establecimiento de negocio por 3 días. Ya por fortuna la ley cambió. Antes veíamos nosotros que decía cerrado por evasión. Ahora solo va a aparecer un aviso que dice cerrado por la DIAN. Ya no hablan de evasión porque en muchos casos no era un tema de evasión, ¿cierto? Y nos pueden aplicar una sanción pecuniaria, monetaria, por incumplir algunos requisitos de acuerdo con las normas que están viendo allí. Entonces, si yo no expido la factura, volviendo al caso de que la persona no me da el nombre, no se identifica, entonces yo genero la factura electrónica, pero omito entregarle a él la gráfica, la impresa en un PDF, porque él no me va a dar los datos de correo electrónico para yo enviársela. Si no me dio el nombre, mucho menos me va a dar el correo electrónico, pues yo estoy omitiendo la entrega de la factura. Y si en ese momento hay un programa de fiscalización, pues se encuentran que no entregó la factura y en ese caso específico, la sanción es del 5% de los ingresos operacionales que tuvo en el mes anterior. Entonces, observen ustedes que es un tema supremamente importante para advertir. Siguiente, Carolina. Bien, ¿qué pasa? Que decía que el artículo 617 del estatuto nos señala cuáles son los requisitos de la factura que habíamos advertido que son 8. Cuando yo veo los requisitos de la factura electrónica, los requisitos de la factura electrónica traen 18 requisitos. La norma del artículo 617 habla que hay una sanción que me pueden imponer por no colocar unos datos dentro de la factura. Esos datos serían que no esté denominada como factura electrónica de venta, que no indique la calidad de agente retenedor de IVA. Esos dos son los que están en el artículo 617 del estatuto. Es decir, cuando una persona que es agente retenedor de IVA, que en el caso particular son, digamos, los grandes contribuyentes en principio, los que prestan o venden, los que son proveedores de comercializadoras internacionales, y entonces yo no lo digo en la factura, cuando voy y leo la norma me dice, usted me está violando ese requisito, lo voy a sancionar. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que en el caso de los requisitos de la factura electrónica, lo que ustedes están viendo ahí en rojo, la norma adicionó 3 requisitos más relacionados con esto que estoy explicando. Y dice, hay que identificar si usted es autorretenedor en el impuesto sobre la renta. Recordemos que cuando las empresas tienen cierto volumen de operaciones, tienen cierto volumen de clientes, yo puedo decirle a la DIAN, mire DIAN, autoríceme para yo retenerme que solicitar los certificados de retención a tantas personas a veces se vuelve una complicación para que me los entreguen todos. Entonces dice, listo, yo lo autorizo a ser autorretenedor, la resolución dice en facturación electrónica, usted me debe colocar esa nota. Si usted es grande contribuyente, porque de acuerdo también a su tamaño de patrimonio, a su tamaño de activos, la DIAN lo puede seleccionar como grande contribuyente, usted lo tiene que indicar. Si usted se acogió al nuevo régimen de contribución, el régimen simple de tributación, el simple, usted lo tiene que indicar. Entonces, ¿hacia dónde va mi explicación y la importancia de esto que no está en el estatuto? Porque cuando yo soy facturador electrónico, yo tengo el acompañamiento de mi proveedor tecnológico. Pero hay unas explicaciones, unas observaciones que yo tengo que hacer directamente cuando estoy
creando, digamos, el formato de mi factura electrónica. Y yo ya hice mi operación con mi proveedor tecnológico, yo ya empecé a ser facturador electrónico. Y puede ser que en ese momento yo no era grande contribuyente, no lo era. Pero con posterioridad me nombran grande contribuyente. O con posterioridad yo me acojo al régimen simple de tributación. Entonces a mí me toca entrar a actualizar esos parámetros de mi factura para dar esas indicaciones. Y si la gente se le olvida, entonces lo que sucede allí es que uno diría, venga, usted me está facturando sin requisitos. Puede decirle a DIAN, lo voy a sancionar porque usted no me indicó que era grande contribuyente, usted no me indicó que era del régimen simple. Y me va a coger esa sanción y me la va a liquidar. Y yo pregunto, perdón, ¿y me puede sancionar porque yo incumplí cualquiera de esos 3 conceptos que tengo en rojo? La respuesta es no. ¿Por qué no me puede sancionar? Porque la ley hoy está escrita exclusivamente para agente retenedor de IVA. No incorporar, no estoy, ojo por favor, no estoy diciendo no lo hagan, no. Por supuesto que digamos lo que ha hecho la DIAN con la resolución 42, lo que se ha hecho con el decreto 358, que es el decreto reglamentario, pues es muy importante y debemos acatar. Lo que quiero advertir es que justamente para evitar los conflictos que se puedan dar entre los contribuyentes y la DIAN, la ley debe ser precisa. Y la ley la modifica el Congreso. La ley no la puede modificar una resolución o un decreto reglamentario. Entonces, observen ustedes lo complicado que puede ser esto frente a una empresa que se le olvidó a la persona actualizar sus parámetros de la factura y después me puedo ver abocado a un pleito jurídico porque estuve expidiendo facturas sin haber incluido cualquiera de los 3 conceptos que tienen en rojo. No me podrían sancionar hoy porque la ley solo dice si usted omitió el concepto de agente retenedor. Gracias, Carolina. Podemos seguir a la siguiente. Muy bien. ¿Qué viene? Tenemos entonces otra norma, porque la que acabamos de explicar es una norma especial. Luego tengo otra que trata de los otros requisitos que hay en el artículo 617, que son 8. Entonces, la resolución 42, tanto en la factura electrónica y en la factura de papel o de talonario, incluyó, ya habíamos dicho, 18 requisitos en la electrónica, 14 requisitos en la factura de talonario de papel. ¿Y qué pasa con uno de ellos? Uno de ellos es la fecha. Claro, cuando hago la factura electrónica, dentro de esos requisitos está la hora de expedición, que seguramente eso, digamos, está parametrizado para que siempre salga la hora. Pero vamos a ver más adelante que hay un tema de impedimento, de inconvenientes para hacer factura electrónica. Cuando voy a adelantar un poco, cuando hay inconvenientes, ya sea por parte de la DIAN o por parte del facturador electrónico para expedir la factura, si es en el caso del facturador electrónico, entonces la norma me permite que yo expida facturas de papel. Y entonces en la factura de papel, pensemos, yo soy facturador electrónico, voy a hacer una factura de papel y yo no coloco la hora de expedición, coloco la fecha y no coloco la hora. Digamos, cuando uno hace una factura manual, nadie está pensando en la hora, estoy pensando en la fecha. Pues estoy incumpliendo un requisito, porque lo dice la resolución 42. Ahora, perdón, y me pueden sancionar
porque en la factura de talonario o de papel omití colocar la hora, pues tengo que repetir lo que dije ahora. No. ¿Por qué no? Porque cuando yo leo el artículo 617 del Estatuto Tributario, en la parte pertinente, pues ahí en ninguna parte del artículo 617 del Estatuto dice hora, dice literal fecha de expedición, no dice hora. Entonces observen ustedes cómo se vuelve de importante que la ley incorpore los conceptos válidos por demás. No sé, en el caso de la factura de talonario o papel, cuál será, digamos, la justificación para colocar la hora de emisión, pero pensemos que todo obviamente ha sido analizado y eso no está en la ley. Y yo me puedo ver abocado a todo un proceso de discusión con un funcionario porque a él le toca aplicar lo que le dice la resolución. Por fortuna, la ley 2010 dijo, los contribuyentes deben es aplicar la ley. Y la ley dice es fecha, no dice hora. No estoy diciendo que no lo coloquemos. Estoy advirtiendo es que ante una omisión que se puede dar, porque estos son conceptos que manejamos, digamos, los contadores. Pero recordemos que es que la factura a mano o papel la va a hacer es un vendedor. De ahí que viene entonces una recomendación administrativa de una preparación para la fuerza de ventas cuando tengamos que expedir facturas de papel o de talonario siendo facturador electrónico. Carolina, ¿podemos seguir, por favor? Bien, tenemos otro tema que es ya para los facturadores electrónicos. Los facturadores electrónicos, en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario, tienen 10 causales para ser objeto de sanción, el facturador electrónico. Uno debería de entender, por supuesto, que obviamente todos, el proveedor tecnológico, perdón, los proveedores tecnológicos, disculpen, los proveedores, pues obviamente han tenido o tienen un acompañamiento de una persona que conozca la normativa para que les haga caer en cuenta de los detalles que tienen que incluir de acuerdo con la resolución 42. Por supuesto, están los parámetros técnicos y el anexo técnico que tiene la resolución, donde ahí, digamos, están todos incorporados. Pero aquí también me llama la atención la redacción de la norma, porque la redacción de la norma dice generar y entregar facturación electrónica sin el cumplimiento de los términos y requisitos. Entonces, cuando hablamos de sanciones, nos tenemos que remitir es a lo que está escrito en la ley. Y los requisitos de la factura son 8. No, vuelvo a insistir y quiero ser enfático, que no quiero decir que no debemos de colocar los 18. No, yo tengo que hacer la factura electrónica, por supuesto, como lo manda la resolución 42 y con los 18 requisitos que incorporan ahí, tengo que hacer la factura de talonario con los 14. Pero si llega a existir un error en esa elaboración de la factura electrónica o de la factura de talonario que no está en el artículo 617 del Estatuto Tributario, no puedo ser objeto de sanción. Porque hay una reserva de ley. Porque a mí me tienen que sancionar es con lo que está escrito en la ley, no con lo que está escrito en una resolución. Siguiente, Carolina. Y la sanción que tenemos, por supuesto, para los proveedores tecnológicos es la que no podrán contratar con nuevos clientes por un año, y si la reincidencia es
por 2 años, digamos, pues obviamente mi negocio se va a estancar porque no puedo conseguir más clientes. Seguramente esto es algo que uno diría no debería de suceder porque técnicamente hay unos requisitos técnicos y digamos ya los ingenieros de sistemas, como nos estaba explicando en su momento Jairo Arturo, pues los ingenieros de sistemas, digamos, van y toman toda la información de los requisitos que debe tener ahí en un XML, ¿cierto? Toda esa información. Pero a mí me parece oportuno compartir y decir que la sanción tiene que estar escrita en la ley. Siguiente, Carolina. Bien. Advertía entonces, y aquí viene un tema muy importante para las empresas. Tenemos que recordar que tenemos una norma en el Estatuto Tributario, artículo 731-2 del Estatuto. Luis Fernando en el primer día hacía comentarios sobre el documento que a mí me sirve para soportar el costo, el gasto, el IVA. Cuando yo soy un empresario, ¿no es cierto? Y declaro y hago una compra, la factura tiene que venir con unos requisitos, yo tengo que revisar. Y si esos requisitos no están, a mí me rechazan en una revisión ese costo, ese gasto, ese IVA descontable. Por supuesto, y aquí insisto con el tema, los requisitos no son los 18, no son los 14. Los requisitos son los 8 que están en el 617. No son 18, no son 14, son 8. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay un inconveniente por parte de la DIAN, ¿sí? Nos explicaban el primer día que en los millones de facturas que se han expedido, creo que hacían referencia a una sola vez, ha habido un problema, digamos, técnico, de que no se puede, no se han podido, digamos, validar. Ahora con el tema de los días sin IVA nos explicaban, tuvieron, creo que en un día hablaban, si memoria no me falla, creo que se expidieron 4 millones y pico de facturas. Bueno, por ahí yo tengo anotado. Sí, hubo 4 millones de facturas y no hubo problema. O sea que eso quiere decir que, digamos, en términos técnicos de hardware, ¿cierto? La DIAN cada día se ha robustecido para justamente evitar lo que muchas veces presentan y seguramente los contadores que de pronto me están escuchando, cuando estamos presentando las declaraciones, cuando estamos presentando la información exógena, vemos que ahí tenemos problemas para el envío de información. Parece ser que en el tema de factura, que son cosas de microsegundos, nos explicaban, eso funciona bien. Pero eventualmente hay un problema. Entonces la norma permite que yo elabore mi factura electrónica y la entregue sin la validación previa. Es decir, recordemos, cuando hacemos la factura, digamos, uno entra a su software y ahí está que le falta simplemente darle la instrucción para que vaya a la DIAN y haga esa validación en microsegundos. Pero nos dicen, no, hay un problema. Yo puedo coger ese archivo PDF que tengo ahí y enviárselo a mi cliente, entregarlo sin validación. Y esa entrega de ese documento, de esa factura, sin validación previa, se entiende que cumplí el deber formal de expedir factura. Recuerden que atrás veíamos el artículo 615 que uno está obligado a expedir factura por cada operación. Se entiende cumplido, ¿cierto? Es decir, no puedo ser objeto de sanción por no haber expedido factura porque se entiende cumplido, que me parece sumamente importante. La siguiente, Carolina. Y de otro lado, nos dicen, esto le sirve a usted, esa factura sin validación para el que compra,
le sirve a usted de soporte de costo, de gastos, deducciones, de IVA descontable, etcétera. Entonces, aquí hay un tema sumamente importante para el adquiriente de saber, porque a veces por desconocimiento de la norma, entonces yo entro con un conflicto con mi proveedor. No, mire, le voy a devolver, no le voy a pagar esa factura, no cumple con los requisitos y entramos en un conflicto, digamos, comercial de esa trazabilidad cuando la norma dice sirve como cumplimiento de que usted factura bien y le sirve como soporte de costos y gastos para el cliente. Por supuesto, una vez se solucione el problema, la DIAN nos da 48 horas para que validemos todas las facturas que hemos entregado de esa manera. Sigamos, Carolina. Ahora bien, viene el tema de inconvenientes por parte del facturador, que hacía referencia atrás con la entrega de la factura de talonario papel. Entonces puede ser que yo como facturador electrónico tenga un inconveniente técnico y no pueda hacer mi factura electrónica. Entonces recuerden que justamente la misma resolución 42 aclara, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos ese problema por el tiempo que dure el inconveniente, yo estoy autorizado a expedir una factura de talonario de papel. ¿Con cuántos requisitos? Con 14. Eso es lo que dijo la resolución, son 14 requisitos que los debemos de cumplir. Obviamente, si fallo en alguno de ellos, que no está en el artículo 617 del estatuto, que son 8, pues no estoy diciendo que no lo hagamos, no, hay que hacerlos con los 14. Pero a mí no me podrían sancionar porque el vendedor hizo la factura y se le olvidó colocar la hora. No me pueden sancionar. ¿Por qué no me pueden sancionar? Porque en el 617 debe decir, dentro de los 8 requisitos dice la fecha. Ahora, aquí también tenemos que recordar que nosotros cuando somos facturadores electrónicos tenemos que tener 2 resoluciones de facturación. Una, la de factura electrónica. 2, la resolución de factura de talonario o de papel, lo que antes se llamaba contingencia, recordarán algunos. Entonces, esa factura de talonario de papel es para que en el inconveniente yo las expida. Y esa es la factura que le sirve de soporte, de costo, gasto, IVA descontable a mi cliente. Mi cliente no puede decirme, venga, es que usted es facturador electrónico y me está dando una factura de papel. No. Esa factura, ese es el soporte. ¿Qué es lo que sucede? También como cuando hay inconvenientes con la DIAN. Me dan 48 horas y yo tengo que entrar a la plataforma que utilice. Allá mi proveedor tecnológico tengo grabado la factura de talonario y las facturas de papel. Y allá tengo que coger y grabar, digitar, para transmitirle a la DIAN todas las facturas de talonario de papel que elaboré durante el inconveniente y mandarlas y hacer el proceso de validación. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Y es una observación muy importante para los colegas, para las empresas. Porque le cuentan a uno a veces los proveedores tecnológicos, dice, Gustavo, por favor, ayúdenos a difundir lo siguiente. Porque claro, como cuando yo soy facturador electrónico, cada vez que yo tengo una transacción con un cliente, en el correo electrónico que yo tengo, allá le va a llegar la información. De hecho, aprovecho para advertir, esa factura de talonario o de papel, yo no necesito entregársela física. Yo se la puedo mandar en un PDF que está escrito en la resolución 42 y que me parece pues totalmente importante y oportuno. Pues obviamente tenemos la ley 527
la ley de comercio electrónico, que habla de la contabilidad, la podemos llevar en los soportes en documentos electrónicos, siempre y cuando garanticen que sean un reflejo de ese documento físico, o sea, debe ser tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el facturador electrónico transcriba todas las facturas que hizo de papel, hace el proceso, le llegan a la DIAN, a mis clientes les va a llegar una copia. Y entonces allá la persona de contabilidad está viendo y dice, ay, pero esta factura yo ya la pagué, no, rechaza la operación. No, le están haciendo saber de que, digamos, ya le reportaron a la DIAN todas esas facturas, y eso no quiere decir ni que hay una doble facturación, por supuesto que no es así, y que estamos cambiando la otra factura por esta. No, el documento fiscal es la inicial que se hizo, a la DIAN hay que reportarle, por supuesto, la información. Siguiente, claro. Bueno. Ok, devolvámonos ahí, Carolina, gracias. Bien, esto es, digamos, lo que a mí me interesaba, por supuesto, compartir con todos ustedes. Como podrán, digamos, observar, tenemos un conflicto legal desde el punto de vista sancionatorio, porque el artículo 617 del Estatuto Tributario no incorpora los 6 requisitos adicionales en la factura de talonario, los 8 requisitos adicionales en la factura electrónica, y ahí podemos tener, digamos, una discusión, como estaba advirtiendo. Yo voy a hacer una revisión aquí de los chats. Dice Eliana Lucía, esto en atención a que la norma establece que los bancos, las corporaciones y compañías de financiamiento no están obligadas a facturar. Sí, digamos, de acuerdo con la resolución 42 que fue expedida, y el decreto reglamentario. De hecho, Luis Fernando Valero de la DIAN, el primer día él nos mostraba una diapositiva, y ahí, digamos, hacía como un pequeño resumen de los que no están obligados a expedir factura. Dice, una empresa que se asemeja, Eliana Lucía vuelve y pregunta, una empresa que se asemeja a parece que es un complemento del anterior, una empresa que se asemeja a la compañía de financiamiento que no se encuentra vigilada por la superfinanciera de facturar electrónicamente. A ver, Eliana, lo que es cierto es que en el caso de los no obligados a expedir factura, están expresamente definidos en la resolución 42. Está usted en el artículo 6, encuentra quiénes están obligados. En el artículo 7 están los no obligados, y por supuesto ahí están los bancos y las cooperativas respecto a las operaciones financieras. Nos lo aclaraba Luis Fernando, por ejemplo, el primer día. Si estoy vendiendo bien o un servicio y estoy en el numeral segundo de las cooperativas, yo tengo que hacer la factura. Entonces, digamos, ahí estaría. Andrea Vanegas pregunta, ¿los colegios, conjuntos residenciales, cuándo deben iniciar el proceso de factura? A ver, supremamente importante la pregunta de Andrea. Primero, para advertir, los colegios están obligados a expedir factura, ya, ¿sí? Porque ellos no están dentro de los sujetos no obligados, ni de los documentos equivalentes. Antes, ellos expedían un documento equivalente, ya no existe. ¿Cuándo les toca? Habría que ver el cronograma que hay, las fechas, y en el caso particular de conjuntos residenciales, los conjuntos residenciales, la norma establece que no hay la obligación de expedir por la cuota, porque es un aporte de capital. Eso está en el decreto reglamentario. Donaldo Peña, a ver, voy a
tratar de evacuar esto rápido. Donaldo pregunta, ¿las empresas que no facturan por no tener ingresos? Todas las personas, y también Luis Fernando Valero ayer explicaba, digamos, hacía como un resumen, donde realmente los que no están obligados son los que tienen ingresos menores a 3.500 VT, ¿sí? Entonces la respuesta es, si yo estoy obligado, tengo que hacer mi proceso de factura electrónica, por supuesto, para que cuando tenga ingresos los pueda hacer. Eliana, ya esta ya la vimos. Hay una pregunta que está por el chat interno. Edna Melissa Sí, Reina pregunta, ¿bajo qué normatividad está soportada la factura electrónica ante un proceso judicial, teniendo en cuenta que hoy día, pese a que estamos implementando factura electrónica, los procesos judiciales siguen exigiendo las evidencias de radicación electrónica? bueno, la respuesta que puedo dar respecto a esa pregunta, primero, hoy en día las normas del Estatuto Tributario señalan que se asimila a una factura de venta la factura electrónica, ¿sí? Tenemos que complementar esto con el tema de la Ley de Comercio Electrónico, la Ley de Datos, la Ley 527. Le estoy entendiendo, es como en un proceso, digamos, de cobro ejecutivo que quiero hacer para presentar, pues, de que me están debiendo. Sí, la factura electrónica tiene todo el soporte legal como si fuera una factura de papel. Está en la normativa vigente, está si miramos el artículo, para darle respuesta con la norma específica, en el artículo 616-1, ese sería el soporte, la respuesta para ella, artículo 616-1. Bueno, yo creo, nosotros vamos hasta las 12:15, ¿no, Carolina? ¿Puedo tomarme 5 minuticos más o ya damos paso a Francisco, no? Claro. Tranquilo, doctor Gustavo, puede tomar 5 minutos más Bueno, y ya listo. sigue un momento Francisco. Ok, entonces, mirando aquí el chat, aquí Mario Giraldo dice, ¿tienes algún comentario sobre la fecha en que se entrega la factura a la DIAN al cliente y lo que se declara cuando se entrega el producto frente a la aceptación tácita? A ver, no sé si me está hablando de la factura electrónica, digamos, como título valor, que como título valor es otro tema para efectos, digamos, de hacer, digamos, una enajenación, digamos, de esa factura como título, ¿no es cierto? Como, digamos, el tema de factoring que lo estuvieron tratando, pero el tema es que desde el punto de vista fiscal, una vez la factura se expide, se valida, ¿no es cierto? Ya explicamos que si hay ningún inconveniente puede hacer la invalidación, tiene todos los efectos fiscales desde el punto de vista de soporte, de costos y gastos y de la pregunta que me estaban haciendo ahora, que era la pregunta de Edna. Dice Angélica Sánchez, ¿cuándo empiezan a aplicar la sanción monetaria para quienes no han implementado aún y según el nuevo calendario ya deberían estar facturando? Bueno, la misma resolución 42, ¿no es cierto? Ahí está el calendario de la pregunta que me estaban haciendo ahora. Ustedes ahí encuentran el calendario, a ver si les puedo decir de una vez, digamos, la norma, ya, aquí está. El calendario de implementación está en el artículo 20, entonces, digamos, ahí empieza el calendario. Entonces, decíamos que hay una norma que dice que hay una sanción por no expedir factura. Entonces, claro, si yo estoy aquí ya obligado a expedir factura y no lo he hecho, pero pude haber tenido un tema de un inconveniente, tenemos que mirar las causales de los inconvenientes, pues en ese momento estaría autorizado a hacer la factura de talonario de papel y después mandarlas
todas a la DIAN, digamos, como estuvimos explicando aquí en la diapositiva que nos está mostrando Carolina. Bueno, yo creo que eso es. Les agradezco a todos la participación, a TN, nuevamente por haber tenido la deferencia de llamarme a compartir estos temas. Espero que hayan sido útiles para todos ustedes y bueno, éxitos a todos y por favor no dejen de pasar por el stand de TN Colombia, que como van a ver ustedes, tiene unos programas especiales. No solo tiene el tema de factura electrónica, como nos lo estaba explicando Carolina al inicio, sino que hay otros productos muy importantes de tecnología que se requieren, y estoy viendo por ahí que hay como un tema de mes gratis que como que lo tienen para lo último de sorpresa. Entonces, Carolina, muchas gracias a ti por la ayuda. Doctor, muchas gracias. Feliz día y mil gracias. Por favor, no se desconecten. Damos paso a Francisco, quien nos va a hablar de algo que tenemos sorpresa para aquellas personas que están en la feria y que visitan nuestro stand. Doctor Gustavo, un feliz día. Mil gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Carolina. Gracias, doctor Gustavo Adolfo, por compartirnos esa información tan valiosa. Aquí ya tenemos claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer para poder facturar electrónicamente. Y frente a eso quiero comentarles, TN desde sus inicios, ya hace 9 años largos, en el 2011, siempre ha buscado ser un aliado estratégico para todas las compañías, y digamos que lo que buscamos en esta feria es darles a conocer a través de nuestro producto, que es TN Factor, que es un producto campeón, con el cual ustedes van a poder tener, digamos, a su disposición el almacenamiento de sus documentos hasta por los 5 años que exige la norma, carga de archivos adjuntos, no importa la cantidad, pero con un peso máximo hasta de 30 megas, posibilidad de poderse integrar con su ERP, aunque si usted no tiene, digamos, un software contable, tampoco va a ser requisito para poder empezar a facturar electrónicamente. Acompañamiento permanente. Nosotros, digamos que les vamos a dar toda la asesoría y toda la guía desde el inicio, para que ustedes se registren ante la DIAN, hagan todo su proceso. El proceso de la implementación también estaríamos ahí, e incluso una vez ya ustedes estén en producción, estaremos ahí acompañándolos, ya sea para el manejo de la herramienta, para resolver algún tipo de inquietudes. La implementación no tiene ningún tipo de costo, y como lo pueden ver en la diapositiva, pues si ustedes en esta feria nos visitan, estamos ubicados en el pabellón B, en el stand número 5. Si ustedes nos visitan y se inscriben con nosotros, su primer mes va a ser completamente gratuito y con facturación electrónica ilimitada. Así que los esperamos para que ustedes se acerquen, conozcan mucho más en detalle nuestro portafolio de productos, que es muy diverso, como lo mencionaba Carolina al inicio, y adicional a eso, podríamos entrar a validar cuál es su requerimiento, y frente a eso podemos entrar a hacer nuestra mejor propuesta, con el ánimo de que usted sea parte de la familia TN, que nos permita ser su aliado estratégico y que entre todos podamos llegar a cumplir los objetivos que usted en su compañía tiene.